Entonces, empezamos ya. Buenas noches para todos. La noche de hoy vamos a dar a conocer nuestro trabajo de grado, el cual tiene como nombre el estudio de la sección 07 de las NIF, flujo de efectivo y la importancia en la empresa. Quien les habla, Yurani Almeida Peña, y mi compañera de este gran proyecto, María Fernanda Calderón Mora. Bueno, los objetivos. El objetivo general es cotejar la normatividad referente sobre el manejo de la sección 7, estado de flujos de efectivo, para inspeccionar los elementos y alcance de la sección y disponer de los conceptos y fundamentos que soportarán el desarrollo del Estado para las decisiones empresariales. Objetivo número 1, estudio de la norma internacional de la información financiera NIF, sobre el estado de flujos de efectivo y la importancia en la empresa para el grupo 2 y 3 según sección 7 NIF Pymes. Objetivo 2, inspeccionar los elementos claves que deben contener la guía al momento de presentar el estado de flujos de efectivo conforme a las políticas contables para las pymes. Y objetivo 3, fundar las pautas que deben incorporar la sección 7 en el desarrollo del estado de flujos de efectivo conforme a las políticas contables para pymes. Planteamiento del problema. Describe las causas y efectos que generan no resolver la problemática. Causas. Desafío para adaptar las pautas para entender el estado de flujos de efectivo en las pymes. No tener directrices para diseñar políticas contables. No desarrollar las políticas contables. Efectos. No tener una administración del flujo de efectivo adecuado. No tener una guía sobre cómo administrar las fuentes y usos del efectivo y equivalentes al efectivo. No tener los modelos para la presentación del flujo de efectivo. Escribe la pregunta problema. El análisis de la sección 7. El análisis de la sección 7 NIF ayudará a tener las bases claras para la presentación del estado de flujos de efectivo en su vital importancia para las empresas en sus sistemas contables y financieros. Diseño de la investigación. Describe el tipo de investigación, el enfoque, el método, la población y muestra el instrumento de recolección de información. La investigación es descriptiva cualitativa. Su enfoque hacia el análisis de la sección 7 NIF Pymes. Método es analítico y se determina en 3 fases. Y a población objeto son las NIF, muestra no aplica. Resultados. En el desarrollo del trabajo de investigación se obtienen los siguientes resultados. Se desprenden del propósito fundamental del trabajo de investigación, los cuales se enfocaron en cotejar la normatividad referente sobre el manejo de la sección 7 y disponer de las decisiones empresariales. Esto nos llevó a realizar el estudio de la norma internacional de información financiera NIF para el grupo 2 y 3 según sección 7 NIF, con el fin de poder estudiar la norma internacional de información financiera, los fundamentos teóricos sobre el estado de flujos de efectivo, importancia en las empresas para el grupo 2 y 3 según sección 7 NIF Pymes, lo que nos llevó a inspeccionar los elementos claves que deben contener la guía al momento de presentar el estado de flujos de efectivo, conforme a las políticas contables pymes, y así poder fundar las pautas que deben incorporar 7 en el desarrollo del estado de flujos de efectivo conforme a las contables para pymes. Lo que nos muestra la pregunta problema planteada y desarrollar el estudio que ayudará a tener las bases claras para la presentación del estado de flujos de efectivo en su vital importancia para las empresas en sus sistemas contables y financieros, y así poder determinar la buena administración del dinero y sus equivalentes, cómo se generará este y cómo se usa, la cual de esta administración se determina las decisiones gerenciales para que éste sea rentable o no. Por lo anterior se determina como uno de los pilares del ente económico y así tener un buen control y minimizar los errores en la administración del flujo de efectivo, presentando así en sus sistemas financieros y contables la capacidad de que la empresa tiene en generar efectivo y sus equivalentes, presentar y comunicar las necesidades de liquidez,
planear las fechas de pago y saber el grado de certidumbre de la aparición de efectivo en el cobro de la cartera. Esto lleva a informar el impacto que tienen en las operaciones de la empresa en el destino de los flujos aplicados. Bueno, a continuación vemos la tabla 1, que es el estudio de la norma internacional de información financiera NIF sobre el estado de flujos de efectivo y la importancia en las empresas para el grupo 2 y 3 según la sección 7 NIF Pymes. Bueno, aquí vemos el tipo, que son las actividades, recursos, los resultados, ahí como lo pueden observar en la pantalla. Estudio de la norma. Alcance. Esta sección establece la información a incluir en un estado de flujos de efectivo y cómo presentarla. El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad durante el periodo sobre el que se informa, mostrando por separado los cambios según procedan de actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación. Clasificación de equivalentes al efectivo. El activo financiero es una inversión a corto plazo con vencimiento próximo, es decir, menor o igual a 3 meses de la fecha de adquisición. Es de gran liquidez y fácilmente convertible en importantes importes determinados de efectivo. Está sujeto a un riesgo insignificante de cambios en el valor. Se mantiene para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. La inversión es un equivalente al efectivo. La inversión no es un equivalente al efectivo. Clasificación de los flujos de efectivo entre actividades. Inicio. El flujo de efectivo se relaciona con la actividad que constituye la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad. Se relaciona con la adquisición o disposición de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en equivalentes del efectivo, flujos de efectivo provenientes de actividades de inversión. Produce cambios en el tamaño y composición de los capitales propios y los préstamos tomados por parte de la entidad. Flujos de efectivos provenientes de actividades de financiación. Y no, será necesario analizar con detalle esencia de la transacción que generó o utilizó el efectivo. Alcance de la norma. Bueno, como podemos observar, el alcance de la norma se puede catalogar en efectivo, equivalente al efectivo, cuentas por cobrar, flujos de efectivo, actividades de financiación y perdón. Espérame, profe, que se me... Tenemos la ilustración en 5 conceptos de la sección 7. Clasificaciones. Actividades de inversión, actividades de financiación y actividades de operación. Enfoque en las políticas contables en las empresas pymes para los flujos de efectivo. Políticas contables, situación financiera, rendimiento sobre inversiones, flujo de efectivo y administración de capitales. Bueno, en esta tabla 2 se inspeccionan los elementos claves que debe contener la guía al momento de presentar el estado de flujos de efectivo conforme a las políticas contables para las pymes. Bueno, se sigue las características cualitativas que deben contener las políticas contables. Esencia sobre la forma, comparabilidad, comprensibilidad, integridad, fiabilidad, equilibrio entre costo-beneficio, materialidad, importancia relativa, oportunidad, prudencia, relevancia. Siguen las características cualitativas que deben contener las políticas contables en la presentación de los estados financieros y el desarrollo de sus procesos contables de la información financiera. Esencia sobre la forma, comparabilidad, comprensibilidad, integridad, oportunidad, materialidad, importancia relativa, equilibrio entre costo-beneficio, fiabilidad, prudencia, relevancia.
Estas características, bueno, son las que la que mi compañera ya mencionó, las cualitativas, que deben contener las políticas contables. Para el desarrollo e implementación de los conceptos y elementos y el respectivo alcance de la sección 7 NIF-PYMES, se deben enfocar al momento de instaurar y crear las pautas y definir el alcance, el cual debe contener el flujo de efectivo, conforme a lo que indica adicionalmente la sección 10. Entonces, se debe definir el plan único de cuentas acorde a los elementos y rubros que contiene el estado de flujos de efectivo, se definen las políticas de materialidad sobre el uso de origen del efectivo y su equivalente, se definen las políticas en presentación de los estados financieros en referencia al estado de flujos de efectivo y se definen las políticas de reconocimiento y medición en el uso de fuentes y del efectivo y su determinación en la dirección de las empresas. Actividades de operación. Hay 3 actividades, las cuales son uno es principales actividades productoras de ingresos de la empresa, entradas de efectivo por venta de bienes y prestación de servicios, y salida de efectivo por pago a proveedores de bienes y servicios. Actividades de financiación. Bueno, estas actividades de financiación son las actividades que dan lugar a cambios en el tamaño y composición de los capitales aportados y de los préstamos tomados de una entidad. Como ejemplo tenemos cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos de capital, pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la entidad, cobro procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, pagarés, bonos, hipotecas y otros préstamos a corto o largo plazo, reembolsos de los importes de préstamos, pagos realizados por un arrendatario para reducir la deuda pendiente relacionada con un arrendamiento financiero. Actividades de inversión, adquisiciones y aplicaciones de activos de largo plazo y de otras inversiones no consideradas equivalentes al efectivo, salidas de efectivo para adquirir acciones o instrumentos de otras empresas y entrada de efectivo por la venta de inmuebles. Fundar las pautas que deben incorporar la sección 7 en el desarrollo del estado de flujos de efectivo conforme a las políticas contables para pymes. El modelo guía debe contener políticas contables enfocadas en el desarrollo y presentación del estado de flujo de efectivo para el manejo de la moneda local y las divisas, la elección del sistema de control de costos, el método para ofrecer descuentos, el método para calcular los ingresos financieros en las ventas a plazos, el método para calcular y medir los rubros financieros, los métodos de registro contable, la periodicidad para desarrollar ajustes, el método de valorización de cada uno, la política de revelación de las coberturas, el método para el manejo y medición de las cuentas que son manejadas con tasa de cambio. Las políticas para asumir los descuentos financieros en los pagos, su proceso de medición, registro y revelación. Las políticas para ofrecer los descuentos financieros en los recaudos, su proceso de medición y registro y revelación. La política para medir, registrar y revelar los deterioros de las cuentas de inversiones, cuentas por cobrar, propiedad, planta y equipo y otros activos. El manejo de provisión de las garantías bajas, medición de las cuentas de difícil cobro. La política para desarrollar los cálculos para estados financieros consolidados, la política de presentación de estados financieros en otras fechas, la política de presentación de estados financieros especiales, el manejo de ventas, descuentos, garantías, cálculo de intereses en ventas a largo plazo. Método indirecto. El método indirecto, el flujo efectivo neto por actividades de operación se determina ajustando el resultado en términos netos por los efectos de los cambios durante el periodo en los inventarios y en los derechos por cobrar y obligaciones por pagar de las actividades de operación. Las partidas sin reflejo en el efectivo, tales como depreciación, provisiones, impuestos diferidos, ingresos acumulados o devengados, gastos no recibidos, todavía en efectivo, pérdidas y ganancias de cambio no realizadas, participación en ganancias no distribuidas de asociados y participaciones no controladoras. Cualesquiera otras partidas cuyos efectos monetarios se relacionen con inversión o financiación.
El estado de flujo del efectivo por el método indirecto se ajusta a la utilidad o pérdida neta con los efectos de las transacciones que no implican efectivo. El método directo. En el método directo, el flujo efectivo neto de las actividades de operación se presenta revelando información sobre las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos. Esta información se puede obtener de los registros contables de la entidad, ajustando las ventas, el costo de las ventas y otras partidas en el estado de resultado integral, los cambios durante el periodo de los inventarios y en los derechos por cobrar y obligaciones por pagar de las actividades de operación, otras partidas sin reflejo en el efectivo y otras partidas cuyos efectos monetarios son flujos de efectivo de inversión o financiación. Estado de flujos de efectivo por el método directo. Se revelan las principales categorías de ingresos y egresos brutos en términos brutos. Conclusiones y recomendaciones. Bueno, los objetivos es el estudio de la norma internacional de la información financiera NIF sobre el estado de flujos de efectivo y la importancia de la empresa para el grupo 2 y 3 según la sección 7 NIF de pymes. Entre ellos está inspeccionar los elementos claves que deben contener la guía al momento de presentar el estado de flujos de efectivo conforme a las políticas contables para las pymes. Conclusiones. Se concluye que el trabajo de investigación da respuesta a los objetivos específicos, el cual conlleva al objeto general, que a su vez da respuesta a la problemática presentada. Recomendaciones. Dentro de las recomendaciones que se presentan, se enfocan a seguir trabajando desde los semilleros con los docentes que manejan el área y que el líder sea un contador público para poder aprender más sobre el desarrollo y del estudio de las diferentes normas y sus posteriores actualizaciones y que éstas sean colocadas en la práctica. Al momento de desarrollar el análisis y examen sobre las secciones de las NIF y en especial las que hagan reseña del estudio que se deben situar al tiempo para establecer un convenio cuidadoso de las NIF frente al marco conceptual por parte de la comunidad académica y del ente económico, los cuales se den al momento de iniciar la adopción, convergencia e implementación de las NIF. Profe, ya pues con esto concluimos nuestro trabajo. A continuación pues siguen ya las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Entonces, ve que no era difícil. Era más el susto de lo que No, era. no. ¿Listo? Sí, era más el susto. Yo les dije que yo me iba a preguntar, que yo les hacía todo ya. Relájense, les dije, estamos como si estuviéramos entre amigos echando lengua y ya. ¿Listo? Bueno, felicidades, doctoras, y bienvenidas al grupo, yo, colegas. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, gracias a Muchísimas ustedes. gracias, profesor. Buenas noches. Mañana subo esto y queda listo. Ya ustedes pueden hacer lo otro de los encuestados porque eso lo hice desde esta mañana. Listo, sí, señor. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe. Que estén bien. Gracias, igual. Feliz noche. Que les bendiga.